Nos encontramos en el Caribe mexicano y en esta ocasión les vamos a enseñar cómo es certificarse de buzo en la isla de Cozumel. Pues vamos a internarnos a las profundidades del mar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues básicamente una certificación de buceo es un curso para aprender a bucear. De hecho, una persona que jamás ha hecho buceo puede certificarse. Esto se puede hacer a partir de los 10 años, eso sí, hay que saber nadar. Y en esta ocasión, quien nos va a ayudar a obtener el certificado es Ari de Ocean Nomads. Saluden a nuestra sensei del día de hoy. Miren, por acá anda el Cevitas que nos va a ayudar también, ¿eh? Hoy estoy de asistente. Muy bien, muy bien. Pues a darle. En el buceo lo más importante es que estés lo más tranquilo posible porque es como zen, relajación, es como todo en silencio, escuchando tu respiración solamente y viendo cosas bonitas. Entonces, lo más calmado, mejor. Y pues como todo curso tiene una parte teórica y una práctica. La teórica nosotros ya empezamos a estudiar desde nuestra casa. Unos días antes nos dan un manual para que lo leamos toda la teoría. Y aquí ya empezamos ahora sí que con la práctica. Igual aquí nos volvieron a explicar todo desde cero, pero sí pues es importante también esa parte. Ahorita pues ya vamos a estar armando el equipo, amigos. Estamos practicando, ¿eh? A ver, dale, baby. Vamos a ver si aprendí bien. Ese es mi tanque, así que espero que Rubí me lo arme bien, no ahogarme por allá. Tu vida depende de mí. Muy bien, va muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ya listos para la primera inmersión. Ya preparándonos con tanques, equipo y todo. Amigos, pues básicamente el curso consta de varias partes. La primera parte se llama aguas confinadas y es que todos los ejercicios, todo lo que ya practicamos se va a hacer en un ambiente controlado. En este caso, vean nada más la chulada donde vamos a hacer esto. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo vamos? Vean nada más la chulada que nos acompaña hoy. Qué bueno que se animaron a certificarse, chavos, la neta. Miren, ahí ya empezamos a bajar y apenas eran como 2 metros de profundidad. De hecho, por eso decimos que es un ambiente controlado. Ya que la profundidad es mínima, de hecho, esta primera parte se puede hacer también en una alberca. Pero bueno, aquí en Cozumel, ese lugar se presta pues para hacer esta primera parte de la certificación. Vean, José se estaba yendo para atrás ahí. Todavía no controlaba bien mi puerco, entonces pues como que me iba para todos lados, amigos. Y esas burbujas que se ven es porque estamos respirando. Es la regla número 1 del buceo, nunca dejar de respirar. Bueno, y ya estando ahí abajo, nos pusimos a practicar varios tipos de ejercicios. Y algo padre es que Ari siempre pone la muestra y luego ya dice a quién le toca hacer el ejercicio. Lo hace ella primero y luego señala quién sigue. Y también algo muy padre es que cuando lo haces bien, pues te aplaude, te dice que muy bien y eso se siente muy bonito. Eso sí, si no nos salía algún ejercicio bien, pues había que repetirlo una y otra vez hasta que lo dominamos a la perfección. Chéquense, ese ejercicio fue uno de los que más repetimos durante toda la certificación y es pues básicamente recuperar el respirador. Pudiese llegar a pasar que soltamos el respirador, entonces pues hay que saber de qué manera recuperarlo. La verdad es que es muy sencillo, hay que pasar la mano atrás hasta el tanque y hacer este movimiento para poder tener la manguera aquí y recuperarlo. Vean, ese otro es para cuando se te llega a meter agua a los visores, pues es muy fácil de sacar el agua, simplemente hay que sostenerlo de la parte de arriba y con la nariz soplar. Lo que va a pasar es que el aire va a desplazar el agua y listo, puedes seguir buceando. Chéquense, ese ejercicio es el siguiente grado de dificultad con los visores. Es literal quitarlos por completo, seguir respirando y buceando sin ver y luego volverlos a poner. Bueno, el que quiera puede abrir los ojos abajo del agua. Yo, por ejemplo, la verdad es que imposible para mí, me cala demasiado el agua, entonces yo no puedo abrirlo, soy muy sensible. Sí, él con sus ojitos es bien sensible. Pero de eso se trata ese ejercicio, de mantener la calma y de que pudiera pasar si pierdes los visores, pues seguir respirando normalmente. Por cierto, esta certificación se llama Open Water Diver y dura 3 días.
También se puede llegar a hacer en 2 días, pero lo ideal es sí hacerlo en 3. O también está la experiencia Discovery, se hace en un solo día, de hecho dura 4 horas. Es una muy buena opción para los que quieran iniciarse en el mundo del buceo. Y pues ya si les gusta, lo padre también es que si ya hicieron Discovery y luego se quieren certificar, ya les cuenta como la primera parte de la certificación. Miren, ese otro ejercicio es una simulación de cuando alguien se queda sin aire. La verdad es que es muy raro que pase, tienes que ser muy descuidado para que ocurra eso, pero ahí prácticamente pues hay que apoyarse con el compañero para respirar de su oxígeno. Básicamente es hacer la seña de que ya se quedó sin aire. De que ya valió. Entonces el compañero que sí tiene aire, pues normalmente levanta las manos para que los dos no se hagan bolas. El que no tiene aire fácilmente agarra el respirador alternativo. De hecho, los equipos ya son muy modernos y traen 2 respiradores, el normal y el de emergencia. Miren, ese ejercicio estuvo bien loco. Ari nos cerró el tanque de oxígeno pues para ver cómo es que se siente que se te acabe. Y pues ahí prácticamente combinas con el anterior de agarrar el oxígeno de tu compañero. Está bien loco. Sí. Estuvo padre, estuvo padre. Somos buen equipo, ¿no? Somos buen equipo, somos buen equipo. Todo bien, todo bien. ¡Bravo! Y bueno, ya después de hacer los ejercicios correctamente, ahora sí empieza la parte de la exploración. La parte divertida del buceo. Ahí ya estábamos todos explorando. Ay, qué bonito nos vemos. De buzos. De buzo caperuzo. Miren, apenas nos metimos un poquito más y empezamos a ver animalitos y plantas. Ahí, por ejemplo, esa es una raya. Está bien padre, ¿no? Cómo va por debajo del agua, así toda pegadita. Chequen eso, amigos, se llaman anémonas. Parecen plantas, pero en realidad son animales. ¿Las conocían? Vean ese otro, parece una piedra, pero no, es un pez. ¿Sí ven ahí que se mueve? Y vean, ese es el famoso pez cofre y su bebecito. Un pez cofrito. Miren, ahí abajito de esos otros corales hay un pez globo. De hecho, amigos, muchas de estas escenas nuestro hermano, el Cevita Strip, nos ayudó a grabarlas. Nosotros estábamos bien concentrados en la certificación y pues ya él, como es un experto, pues se puso a grabarnos, a hacer tomas de la naturaleza. Ahí para que vayan a ver su video de toda esta experiencia del buceo. Gracias, hermano, gracias. Chéquense, en Cozumel hay un museo subacuático de Minecraft, en donde están como todas estas figuritas típicas. Miren, el monito, por ahí está el perrito también, todas esas son así como... Todas esas son como minas y lo padre de todas estas esculturas es que se pusieron como granjas para crecer corales. Eso está muy padre. Además de ser atractivas para el turismo, para los que llegan a bucear y snorkelear, pues están ayudando al ambiente. Muy bien. Miren, ahí ya después de explorar un ratito, volvimos a hacer otros ejercicios. Ese, por ejemplo, es quitarse todo el equipo. Pudiese llegar a pasar que a lo mejor se atora el equipo con algo y te lo tienes que quitar. Hay que estar preparados. Ahora sí que hay que saber hacer todos los ejercicios. Y lo más importante, siempre mantener la calma. Ahí, esa primera inmersión, la verdad es que Ari ayudó bastante a José, como que te andabas tambaleando mucho, ¿no? Me ganó el peso del tanque. ¿Qué opinan, amigos? ¿Quién creen que lo hizo mejor? No, la verdad es que Rubí sí me ganó, sí estaba más como un pececillo por ahí. No, tú también lo hiciste muy bien. Pudiese parecer que los ejercicios están difíciles, pero la verdad que no, amigos. Están facilotes y más porque pues Ari te va explicando cómo hacer todo. La verdad es que nos encantó hacer esta certificación en Cozumel porque como pueden ver hay muy buena visibilidad, hay poca corriente y la temperatura es excelente. De hecho, ni siquiera tuvimos que utilizar traje de neopreno porque la temperatura del agua es muy agradable. La llaman aguas tropicales. Miren nada más, agua cálida, qué bonito, qué chulada. Bueno, y los colores, ¿verdad? Ni se diga. Si vienen, se van a enamorar desde la primera inmersión que van a hacer. Durante los días de certificación, realmente las actividades terminan alrededor de las 2 de la tarde, por lo que uno ya tiene el resto del día libre. Así que se puede aprovechar pues para hacer otras actividades en Cozumel. O se pueden ir a descansar. La verdad nosotros ya saben que somos bien intensos. Todos los días hicimos diferentes actividades. Todas fueron actividades que nunca habíamos hecho. Pero bueno, eso ya será otro video.
Amigos, pues estuvo bien padre esta primera nadada. De hecho, este módulo se llama aguas confinadas. Son varios módulos. Mañana ya vamos a nadar en mar abierto. Y pues aquí básicamente pusimos en práctica toda la teoría que vimos. Hicimos varios ejercicios, pero la verdad es que en todo momento nos sentimos muy tranquilos. Sinceramente, nuestra instructora Ari nos transmite mucha tranquilidad, mucha paz. A mí algo que se me hace súper interesante del buceo es que todo funciona de manera diferente dentro del agua. Esto se debe a que la luz, el sonido, la temperatura viajan muchísimo más rápido en el agua que en el aire. Y es por eso que nos tenemos que adaptar y comunicarnos mediante señas. A ver, ¿cómo se dice que todo está bien? Todo ok. A ver, ¿cómo se dice ya no tengo aire, ya valió esto? Ya no tengo aire, dame aire. A ver, ¿cómo se dice si ves una tortuga? ¿Así? Sí. ¿Y un tiburón? Muy bien. Oigan amigos, pues este curso de buceo dura 3 días y pues para no estar cruzando nosotros nos vamos a quedar a dormir aquí en Cozumel. Miren, nosotros nos quedamos en el hostalito. Están padres las instalaciones, tiene una terracita, hamacas, por acá tiene una alberquita, miren. Y algo padre es que está muy práctico porque está a una cuadra del ferry de pasajeros. Buenos días, alegría. Amigos, pues ya estamos en nuestro día número 2 de nuestro curso de buceo. El día de hoy vamos a salir en una lanchita hacia el arrecife. ¿Ya están listos, chicos? ¡Listos! Al millón, compa. Al millón, compa. El módulo de hoy se llama Aguas Abiertas. Buenos días, Ari. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ya listos. Qué bueno. Vean esta chulada, amigos, vean esta chulada. Parte de la práctica de hoy consistió en armar nuestro equipo completamente solitos, ¿eh? Yo me equivoqué bastante, pero también es parte de, Sí, también es bueno equivocarse en estas prácticas porque es donde aprendemos más. Que a la mera hora ya con buzos profesionales, qué oso, qué oso. Al agua, patos. Esa sensación de cuando ya te dicen para abajo y que empiezas a soltar todo el aire para descender es increíble. Es una sensación muy padre de ya empezar a explorar. Y ya que llegamos abajo, en este segundo día también hay que practicar, amigos. De eso se trata la certificación, de practicar y practicar. Miren, son básicamente los ejercicios del día anterior y algunos otros nuevos, pero la diferencia es que ya se hace a mayor profundidad. Vean. Impresionante la vista también hacia arriba, ¿no? Sí estábamos algo profundos, que eran como 10 metros, ¿no? Sí, creo que sí, un poquito más. Y ya una vez que terminamos los ejercicios, sigue la parte de explorar. Ahora nos llevaron a una pared de arrecifes. Creo que nunca habíamos visto algo similar. Estuvo fascinante. El paisaje, amigos, de verdad sacado de una película. Nos sentíamos súper chiquitos estar nadando entre esos arrecifes. De verdad quedamos impresionados. Yo creo que fue una de las cosas que más me apantalló durante todo el buceo, ¿eh? Totalmente. O sea, como pueden ver, íbamos por abajo de 2 paredes inmensas. De verdad, increíble. Vean, y ahí empezamos con otros ejercicios de flotabilidad. Aquí el reto es mantener la flotabilidad únicamente con la respiración. Todo se hace ahora sí que con los pulmones y pues es ahí está el chiste. Ari lo hacía como si nada. Nosotros la verdad es que batallamos en un principio. Al final de la certificación ya también lo dominamos totalmente, amigos. Bueno, no totalmente, pero sí lo dominamos. Esta parte de la flotabilidad es muy importante. De hecho, si Ari ve que pues más o menos ahí la llevas, pues te lleva a lo mejor por en medio de los corales. Si ve que todavía le estás batallando, pues te lleva por un ladito. O sea, no por adentro, sino por afuera. De todos modos, las vistas, vean eso. Están increíble. Wow. ¿Cuánto animal, cuánto pez ves ahí? ¿Cuántas plantas? Está muy padre.
Sí, porque como dato curioso, los corales crecen 1 centímetro cada año y pues como pueden ver, o sea, estas paredes son milenarias. ¿Se imaginan cuántos años tienen esos corales? Vean, Rubí estaba toda emocionada. ¿Qué me estabas diciendo, bebé? De que beso, está gigante, no lo puedo creer. Sí, la verdad estaba bien emocionada. Y pues en el curso también nos enseñan a leer todos los instrumentos para ver la profundidad, el tiempo. Hay unas tablas que te dicen los límites, pero ahorita ya todo está bien moderno. Hay relojes que pues prácticamente te dicen, ¿sabes qué? Tienes 1 hora más como máximo para estar aquí abajo. Te quedan 19 minutos. Está bien moderno ya todo esto del mundo del buceo, amigos. Es un ejercicio donde simulamos una salida de emergencia. Ahí cuando está uno subiendo tiene que estar gritando para ir sacando aire de los pulmones. Chéquense, ahí estábamos practicando cómo auxiliar al compañero si le da un calambre. De hecho aquí la señal es calambre. Y ahí pues ya estábamos en superficie. Algo que nos enseñaron que no se nos olvida es que siempre hay que inflar el chaleco en la superficie. ¡Ay, qué fuerte está José! Que sube las escaleras con todo y tanque. Macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado. De verdad yo sé que muchas veces digo wow, pero ahora sí se llevó wow. En serio, es una sensación indescriptible el estar ahí abajo y estar contemplando esas inmensas paredes de coral, de verdad. Te sientes pequeñísimo, ¿eh? Está muy padre, amigos. Y como les decíamos, abajo no se escucha nada, nada más vamos escuchando pues ahora sí que nuestra propia respiración. Entonces es un momento de verdad de tanta paz, tanta tranquilidad, de contemplar, es algo mágico. Debo de admitir que al principio yo estaba nervioso por pasar entre los corales, pero buenísimo, controlamos la flotabilidad muy bien. Ahí vamos, amigos, ahí vamos. Ahí la llevamos. Vean, amigos, venimos aquí a hacer nuestra paradita a palancar. Qué bonito, ¿no? Y pues el día de hoy tocan 2 inmersiones. Ya en la primera pasamos las pruebas que nos hicieron. Ahorita hicimos una pequeña parada para descansar porque entre una inmersión y otra tenemos que esperar cierto tiempo para que nuestro organismo saque todo el nitrógeno residual. Oigan, y algo que nos está encantando del buceo es que es una actividad social. Es decir, siempre van a haber 2 buzos para apoyarse, para ayudarse en cualquier situación. Porque luego uno tiene la idea de que, pues el buzo baja él solito, pero no. Siempre 2 buzos. Entonces, Rubí y yo somos buen equipo. Una frutita para agarrar energía. A ver, vamos a agarrar una piñita. También un pan. Y ahí vamos otra vez al agua. Debo confesarles que yo siempre quise hacer eso. Está chido, ¿no? Está padre. Es increíble. Otra cosa por lo que yo estaba impactada era el color del traje de baño de José. Conforme más descendíamos, iba tendiendo un poquito más al morado. Normalmente en la superficie, pues es de color rosita. Y ya en lo profundo yo lo veía morado. La explicación de esto, amigos, es que la luz se va filtrando a través del agua y se van perdiendo los colores. Entre más profundidad se distinguen menos los colores rojos. Y el último en absorberse es el azul, por eso es que el fondo se ve más azul. Por eso cuando acercaba la GoPro con la lámpara que traíamos, se veían los verdaderos colores de los corales. De verdad está muy interesante todo esto. Vean, aquí ya con más confianza, ya hasta empezamos a hacer piruetas, que de lado y luego marometa. Es algo muy divertido. Vean el Rubí, se estaba yendo para abajo. Vean, ahí pasamos por otra cuevita. Ya la segunda vez fue muchísimo más fácil para nosotros, ya con más confianza pasamos por ahí. Y de repente, amigos, que nos sale un tiburón. Yo solo vi a ellos 2 que se fueron con la cámara, se acercaron mucho más evitas. A mí sí me dio miedo, yo me quedé atrás viéndolos, dije, bueno, pues si se los come, pues se los come a ellos primero. No es cierto. Mira nomás. Vean nada más, se acercó un chorro al cevitas. De hecho se ve, miren, ahí se ve cómo se hace como para atrás. Se impone, amigos, era un tiburón, medía más de 1 metro, estaba enorme. Este tiburón es totalmente inofensivo, pero la verdad es que pues se impone y a cualquier especie hay que tenerle respeto. Pero definitivamente fue una experiencia que nunca se nos va a olvidar. ¿A ti no te dio miedo? Sí, a mí también me dio miedo, obviamente. Pero yo lo mismo, como el cevitas estaba más cerca, yo dije de que pues yo ya me salvé, o sea, a ver, voy a grabar cómo se lo comen.
Vean eso, amigos, y algo muy importante que aprendimos es que hay que prestar atención a los detalles. Esa cosita que está saliendo es del coral, es la manera en que se alimenta. La verdad es que si Ari no me lo hubiera enseñado, yo ni en cuenta, Qué padre, ¿no? Sí, algo fundamental en el buceo es ser bien observadores. Chéquense, ahí van las piruetas de José. No, yo a ti sí te ponía un 10, desde el principio como pececillo en el agua. Todo un Josetí. Vean. Bien emocionadillo Para que vean. Hasta tú. ¡Tatán! Ahí van las piruetas de cebitas. No, bueno, ese nivel pro. Hasta surfeando adentro del agua, con su aleta. Está chido, ¿no? Quedó chida la toma. Vean ese pececillo, con la luz que traíamos se veía súper colorido. Estaba bien bonito, ¿no? Chequen, esa es una barracuda. Vean los famosos aros. Todavía no nos salen, pero ya los estamos practicando, Se ven bien padres, ¿verdad? Sí tienen su chiste. Y bueno, ahí nos detuvimos otra vez para hacer unos ejercicios. Aquí es practicar y practicar, amigos. De eso se trata la certificación. Ahí ya era momento de salir. Y vean, eso que se ve más oscuro, azul marino, es que hay mayor profundidad. De hecho, en esa parte se acaba la isla y se dice que hay una profundidad de alrededor de 500 metros. ¿Pueden creerlo? ¿Se imaginan estar ahí y saber que hay un abismo? No, está impresionante. Amigos, qué experiencia, el tiburón, qué experiencia, no lo puedo creer. Casi se comen unas cebitas. ¿No te dio miedo, hermano? No, hermano, los tiburones son muy tranquilos, no es como los pintan en las películas, la neta. Son muy dóciles y aparte el hecho de tú encontrarte un tiburón, en este caso fue un tiburón nodriza, en un arrecife, es sinónimo de que el arrecife está sano. Es algo bien bonito, algo único, es muy raro. De todas las inversiones que yo había hecho, no me había encontrado nunca buceando un tiburón de este tipo, ningún tiburón de hecho. Somos el amuleto de la Solamente suerte. haciendo snorkel, ajá. Buenos días, alegría. Pues hoy es nuestro tercer y último día de certificación. Ahora sí que va a ser como nuestro examen final. El día de hoy también vamos a hacer 2 inmersiones en aguas abiertas. Al parecer vamos a descender un poquito más. Pues vamos a ver si pasamos el examen. ¡Vámonos! Ya se la saben, hay que armar el equipo, hay que preparar todo. ¿Cómo vas, nena? Bien. Creo que voy bien. ¿Cómo vamos? Va muy bien hasta ahorita. Al parecer lo estamos haciendo mejor que el día de ayer, eso es buena señal. Al agua de nuevo, vamos bajando. Y vean, eso que estamos haciendo con la nariz se llama compensar. Conforme uno va descendiendo, el agua hace presión en todo el cuerpo y se siente en los oídos. Entonces lo único que hay que hacer es soplar por la nariz para destapar los oídos y listo. Se va a equilibrar la presión externa con la interior. Las primeras inmersiones sí lo hacíamos muy conscientemente. Cada metro era compensar y lo traíamos muy en la mente. Ya estas últimas inmersiones del tercer día lo hacíamos casi en automático. Vean, él es el buen Pepe, él es el esposo de Ari. Él se especializa en fotografía de buceo. De hecho, las fotos que hemos puesto, él las tomó. Estaría padre que en un futuro tomáramos un curso de fotografía subacuática, ¿no? En este tercer día ya nos fuimos a la pared, al abismo que les decíamos del día anterior. Vean, apenas nos acercamos a la pared y empezamos a ver muchísimo coral. Y vean, una tortuga, amigos, estaba gigante. Tortuga carey. En este buceo sí nos tocó un poco más de corriente, ¿eh? Sí, aunque no parece, ahí sin patalear, sin moverte, te va llevando la corriente. Y Pepe nos iba tomando fotos. Vean, aire de que ven, acércate. Él como si nada, nadando ahí. Yo de que, ahí voy. Sí, se nota que ellos son muy expertos. Ellos han hecho más de 4,000 inmersiones en todo el mundo. En Sudáfrica, Indonesia, Myanmar, Tailandia. Pues esos ya están en otro nivel. Su ambiente es totalmente el agua, amigos. Y algo muy interesante es que la corriente disminuye conforme te acercas a los corales. Entonces, pues entre más pegadito estés como de la pared, menos te llevaba. Pero pues al principio sí estábamos como que un poquito más temerosos de pues dañar algo, ¿no? De pegar con algo. Sobre todo por respetar y cuidar el ambiente. Ahí ya nos metimos por unas cuevitas, cavernas, estuvo bien padre.
Y vean, Pepe nos estaba tomando unas fotos. Definitivamente nos falta practicar la sonrisa abajo del agua. Estábamos como que... Sobre todo a ti. Sí, la verdad es que sí. Viso, wow, es que el abismo es impresionante. Y más allá de que dé miedo, al contrario, uno siente tanta paz estando ahí. Tanta calma, la verdad. De hecho, íbamos nadando y pues como que nos íbamos ya como de la confianza, nos estábamos bajando y bajando y Ari nos decía de que, no bajen tanto, no bajen tanto. Miren, nos faltaba practicar ese ejercicio de inflar la boya. Es algo fundamental en el buceo a la hora de ya salir a la superficie para indicar a los barcos que ahí hay buzos. No queremos que nos atropellen los barcos, amigos. Y como pueden ver, todo se hace con el mismo aire del tanque. Mucha coordinación. Tomas aire del tanque y le soplas a la boya para inflarla. Vean, pues ahí ya íbamos hacia arriba y ahí hicimos un ejercicio de compartir el aire mientras íbamos subiendo. Estuvo padre, ¿no? Sí. Ay, cuánto amor. Subimos con el mismo aire. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Ay, me cansé, amigos, y aprovechamos para practicar aquí ejercicios de rescate. Bueno, no aprovechamos, de hecho, ese es el ejercicio. Y a este lugar al que fuimos ahorita hay una pared enorme de coral. A mí fue lo que más me impresionó, de verdad que se ve para abajo, así cómo se parte literal y empieza ahora sí que la profundidad. Impresionante. Chulísimo, bellísimo. Que de hecho baja hasta 500 metros, ¿eh? Wow. ¿A 500 metros baja algún buzo? ¿No? Imposible, ¿no? Máximo 120, ¿no? Wow. Esta fue la quinta y última inmersión. De hecho, las palabras de Ari antes de meternos al agua fue: este es el último buceo de la certificación. Aprovechenlo, disfrútenlo. Y vámonos para abajo. Bien, aquí nos fuimos directamente a la exploración. En esta última inmersión ya nos sentíamos mucho más tranquilos, más relajados, más confiados. De hecho, hasta nos duró más el tanque. Ahí ya las cuevas las pasábamos como si nada. Casi de reversa. Ya éramos unos pececillos en el agua. Vean. Al principio que mi flotabilidad y lo que quieras, ahí miren, iba pegadito al suelo como si nada, Vean, ahí Rubí me dijo que langosta, significa langosta esto. Ven a ver una langosta, ven. Vean, estaba ahí escondidilla. Vimos bastantes, vimos bastantes. Ahí me tocó un cruce, estaba esperando a que terminaran de pasar los pececillos para avanzar. El tráfico marino. Ahí vamos bien contentillos viendo la fauna, tomándonos fotos, otra vez atravesando cavernas, túneles de coral. Sí, la verdad, este último buceo lo disfrutamos muchísimo. Vimos varios cardúmenes, muchos tipos de pececitos ahí nadando, ahí como fijos. Vean, en esa cuevita, esos peces estaban enormes. También son pez ángel, ¿no? Sí, pez ángel. Y chéquense, eso es una esponja. Ahí nos tocó ver bastantes, pero lo más impresionante es que estaban enormes. Y son súper valiosas. Son de las especies que más filtran el océano. También son animales. Vean, esos son los lenguados, son esos pecitos que parece que nadan así como de ladito. Están bien chistosillos, la verdad. Ahí Pepe se acomodaba para tomarnos las fotos. De hecho, las fotos con Pepe tienen un costo adicional, amigos. La verdad, a nosotros nos encantaron, valen totalmente la pena. O si quieres que te tomen foto con una tipo GoPro, pues igualmente Ari lo puede hacer. Ese tiene un costo un poco más económico. O también se pueden llevar su propia GoPro. Y ya le piden a Ari de vez en cuando que les tome una foto. Chéquense, ahí Rubí ya iba sin mover los brazos, como que ya toda pro, solamente aleteando con las piernas. Poniéndome el ejemplo. Estuvo increíble estar ahí abajo viendo tanta biodiversidad. De hecho, se dice que en 10 minutos abajo en el agua puedes ver muchas más especies que en 10 horas arriba en la tierra, en la selva, en cualquier ecosistema terrestre. Chéquense, para cerrar con broche de oro, la cereza del pastel. Vimos otros 2 tiburones, uno se fue, pero el otro se acercó hacia nosotros, hasta parecía que estaba jugando, Estuvo increíble, se quedó bastante tiempo ahí dando la vuelta como
como viendo, a ver, ¿qué tal está mi desayuno? No, para nada. La verdad, en ese segundo encuentro yo ya no sentí miedo, yo estaba ya como que más tranquilo, famoso tiburón gato, entonces pues yo con un poquito más de confianza, pues me quedé ahí grabando, esperando a que pasara, ¿no? En vez de alejarme. Estuvo muy padre la experiencia. Y pues ya para finalizar esa inmersión, otra vez ejercicios antes de salir. Ay, ya todo pro. Ya en automático, sí. De hecho, algunas cosas que aprendimos aquí hasta los hemos aplicado ya en el snorkel, como pues, cómo sacarte agua o limpiar los visores. Sin tener que salir a superficie. Y muy importante, inflar la boya. Ya le tocaba a José. Él lo hizo mejor que yo, la verdad. Porque a mí se me estaba yendo, ¿te acuerdas? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué gran experiencia, amigos! De verdad, impresionante, fenomenal. Quedamos encantadísimos. De verdad, de las mejores experiencias de nuestra vida. Muy recomendado, amigos. Tiburones, tortugas. No, hombre, qué locura, qué bonito. Ya hasta el tiburón se puso a bailar con nosotros un rato. Pues ya de vuelta a la marina. ¿Cómo se sienten? Increíble, estuvo buenísimo toda la experiencia, pero aquí no se acaba todo, amigos, todavía falta la parte del examen porque pues hay que pasarlo para tener la certificación. Vean, Rubí toda pro. Ahora sí me siento pro. ¿Ya te sientes buza, bebé? Ya. Bueno, buza, caperuza. nada más falta pasar el examen, pero ya. Chéquense, ya están haciendo acá su examen. Estos muchachos, ¿cómo van? No se vale copiar, Me está tratando de copiar, Pásanos la 10. No, ahorita les paso el acordeón, no se preocupen, yo les voy diciendo. Solo una mala, Felicidades, muchachos, felicidades. Somos buzos. Ahora sí, salud. Brindis con agua porque somos buzos certificados. Con agua. Por la mejor sensei. sensei. Venga, chicos, felicidades, ya son buzos. Buceen en todas partes del mundo, háganlo juntos, háganlo pues como lo hicieron estos días, conscientes. Conscientes. Sí. Mis hermanitos, ya mis chicos de Simpostal terminaron el curso de buzos, ya son buzos mis muchachos, Open Water Diver. Gracias a Ari y a Cevitas, obviamente. Y pues hay que celebrar, amigos, con un buen mezcalito. Por favor. Saludcita. Gracias. De aguas abiertas. Por nuestra sensei. Ser buzos. Ay, ay. Buena celebración, amigos. Buena celebración. Amigos, pues esto fue cómo es el proceso de certificarse como buzo. ¿Qué es lo que sigue? Pues seguir buceando. Bucear y bucear. En unas semanas vamos a recibir la credencial que ya nos certifica como buzos y esto nos abre las puertas a nuevas experiencias, porque no nada más se puede bucear en el mar, también se puede en ríos, en lagos, en cenotes, en barcos hundidos, hay experiencias de fotografía subacuática. Ahora sí que esto de la buceada es todo mundo. Y sinceramente, pues sí es una buena inversión económica, pero lo padre es que es una organización mundial que se llama PADI y la credencial ahora sí que no tiene vigencia, esto es de por vida. Y en cuanto a qué tan difícil es hacer este curso, ahora sí que depende de cada persona. Para nosotros fue relativamente sencillo, pero lo más importante es mantener siempre la calma y seguir las indicaciones del instructor en todo momento. De hecho, algo que influye mucho es con quién haces tu certificación. En nuestro caso, les recomendamos muchísimo a Ocean Nomads. La verdad es que Ari es un amor. En todo momento te transmite calma, seguridad, paz. Les confesamos que al principio sí estábamos nerviosos, pero conforme fuimos haciendo todos los ejercicios, la verdad es que nos fuimos relajando, Ari nos fue llevando poco a poco y al final como peces en el agua. La verdad es que yo he tenido oportunidad de bucear con muchas otras personas y yo les puedo decir de buena fe, de buena mano, de buen buceador. De buen buceador, que Ari es de las mejores buzas que yo he conocido aquí en el Caribe mexicano. Y
Es también su sensei, ¿eh? Y también fue mi sensei, entonces pues la neta sí, gracias a ella le tengo todavía más cariño y más pasión al mar. Lo que sí es que independientemente de con quién se certifiquen o incluso hagan un discovery, se aseguren de que sea una empresa que cuente con todos los permisos, porque de hecho todos los arrecifes de Cozumel son un parque nacional y pues hay que contar con muchas regulaciones. Y es que hay varias empresas pues que operan piratamente, piñatamente, y pues también es importante que las embarcaciones cuenten pues con todos los primeros auxilios, los tanques de oxígeno, pues más que nada pues para tener la seguridad, la tranquilidad. Amigos, y ya por último, 2 consideraciones para bucear son no estar enfermo de las vías respiratorias, Como gripa, catarro, cualquier malestar en las vías respiratorias. y después de bucear hay que esperar un día antes de volar. Pues bueno amigos, aquí nos despedimos. Ya podemos decir que somos buzos certificados, ¿eh? ¿Qué tal? Sinceramente, esta es una de las experiencias más increíbles de nuestras vidas. Súper recomendadísima. Y también súper recomendadísimos Ocean Nomads. Ari y Pepe, tipazos, de verdad. Son los bien chidos. amamos. Pues bueno, nos vemos a la próxima. Los queremos. Besos, abrazos. Adiós. Adiós, amigos.